Esperamos a que te traigan. Sí. Eguardion, danori, eta mil esker, hemen egotiagaitxik gaur. En primer lugar, quiero agradecer a Denis Itxaso su presencia hoy con nosotros en esta rueda de prensa y junto a él me acompaña Mikel Larrañaga, vicepresidente de la Fundación Sociedad Deportiva Eibar, así como a los deportistas que estamos apadrinando dentro de este acuerdo. Este es ya el tercer año que el Eibar, a través de su fundación, colabora con Kirolgi para que los deportistas guipuzcoanos puedan seguir creciendo como lo están haciendo hasta ahora. La mayoría de los que estáis aquí me habéis oído decir en innumerables ocasiones que una de las finalidades de la Sociedad Deportiva Eibar y a través de la Fundación es devolver a la sociedad lo que el Eibar recibe por parte de la sociedad, y así entendemos que es nuestra colaboración con este acuerdo. Para nosotros es un auténtico placer contribuir a que deportistas como Mayalen Aspe, que hoy no nos ha podido acompañar, Amagoya Arrieta, Pello Osoro, Mikel Linacisoro y Odey Jainaga puedan seguir trabajando y mejorando en sus respectivas disciplinas. Compartimos con ellos valores como el sacrificio, trabajo, solidaridad, humildad, y les animamos a que sigan por esa vía. A buen seguro les va a permitir ir cumpliendo sus metas y sus sueños. Aunque hoy venimos a presentar la renovación de este acuerdo, no quiero olvidarme de la ayuda económica que también ofrecemos desde la Sociedad Deportiva Eibar a prácticamente todas las modalidades deportivas que existen en Eibar. Pero creo que esta también es una apuesta importante a nivel deportivo y social, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y también quiero recordar el acuerdo que tenemos con Basket Team, donde aportamos más de 100.000 euros para ayudar a becas para deportistas en Euskadi. Recientemente hemos colaborado también para que la Supercopa de balonmano femenino se pudiese disputar en Eibar, en Ipurúa concretamente, así como en diversas pruebas ciclistas como el Memorial Balenciaga. Somos conscientes del papel activo que debemos jugar en la comarca, como principal referente deportivo que somos, y así vamos a seguir haciéndolo en el futuro. No me voy a extender más. Eskerrik asko, Denis. Eskerrik asko, Kirolgi Fundazioa. Eta batez be, eskerrik asko eta korteon Mayalen, ez da ezin etorri, Amagoya, Pello, Mikel eta Odey. Para lo que necesitéis, de verdad, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Denis Itxaso. Eskerrik asko, presidenta. Niretzat beti da ore bat eta gustu bat ona Ipuruara etortzea, beti sentitzen naiz lagunen artean, gaur ere gurekin da Eibarko alkatea. Nik uste dut aspalditik elkar ulertu dugula Eibarren baloreak, Eibarrek oroar hiri moduan, baino espezialki klubak dauzkan baloreak modu desberdinetan transmititu ditzakela, ezta? Eta horietako bat da, zer nolako erlazioa izan nahi duen bere inguruan dauden beste kirolari batzuekin. Jakina da futbola bere biziko industria dela, futbolak beste inork mugitzen ez dituen diruak mugitzen dituela, kirol bat izateaz gain fenomeno sozial bada, industria ekonomiko bada, eta Eibarrek inoiz ez dio uko egin bere valorei. Yo creo que lo más interesante de estos acuerdos, que como decía la presidenta, a quien agradezco su hospitalidad y en fin, las buenas sensaciones que siempre me hace transmitir cuando estamos y cuando llegamos a acuerdos y colaboramos, lo más interesante, digo, es que el Eibar nunca ha renunciado a sus valores y a su compromiso social, esté donde esté. Yo creo que eso es importante en un mundo, concretamente este del fútbol, que más allá de una actividad deportiva, de una modalidad deportiva, pues no se puede negar un fenómeno social y una industria económica. El Eibar, la Sociedad Deportiva Eibar, lleva ya unos cuantos años en la máxima categoría de una de las mayores ligas del mundo y eso no le ha hecho cambiar sus valores. Para mí eso es fundamental, porque con ello no solamente es fiel a su propia historia, sino que entronca totalmente con los valores de la propia ciudad de Eibar, ¿no? En este caso, este tercer acuerdo que alcanzamos con Kirolgi, además de una aportación económica nada desdeñable, que yo
en fin, todas estas cosas de los valores están muy bien, pero sin dinero pues es difícil avanzar, y en este caso la Sociedad Deportiva Eibar, a través de su fundación, hace una aportación de 70.000 euros, que es mucho dinero, para el presupuesto de Kirolgi. Se ha convertido en uno de los socios preferentes, y nosotros valoramos que además hayáis tenido, digamos, la voluntad expresa a través de esas cantidades económicas de apadrinar y de ayudar al desarrollo deportivo de deportistas de esta comarca y de esta ciudad, ¿no? Deportistas que pertenecéis a disciplinas que no tienen el relumbrón, ni los ingresos, ni las industrias que tiene el fútbol, pero que estáis rindiendo, que estáis en la alta competición, que necesitáis ayuda. Muchas veces no es solamente ayuda económica, y en eso también Kirolgi trata de reinventarse, esa ayuda que va más allá de lo económico. Nos gustaría que Kirolgi, en ese trabajo, pues estamos avanzando mucho también de la mano de Íñigo Díaz de Cerio, en el intento de que sea una fundación que os acompañe en otras muchas cuestiones, que no sean solamente la económica, ¿no? Muchas veces necesitáis atención pues en un proceso de rehabilitación, o necesitáis atención para poder llevar todos los asuntos de la comunicación, o atención psicológica, y muchas veces pues para esas cosas también hace falta un acompañamiento y una ayuda. Kirolgi también se está reinventando en ese campo, y nos alegra mucho tener a un compañero de viaje como la Sociedad Deportiva Eibar y su fundación en ese camino. Es verdad que cada vez que venimos aquí y hablamos fundamentalmente de valores, en otras ocasiones hemos hablado de la Liga Genuín y del equipo de discapacidad psíquica. Bueno, en todos esos campos, y en el que hoy nos ocupa, el Eibar demuestra una vez más sus valores, y creo que no hay nada más importante en estos tiempos convulsos y cambiantes que volver a las raíces, que mirarse a las raíces y ser fiel a esos valores. De manera que gracias, enhorabuena por tener esa coherencia a prueba de todo, y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias, Denis, por tus palabras, de verdad. Gracias. Mila esker, Denis, eta eskerrik asko, Amaia. Amaiak labur bildu dau, gitxi gora bera zer da fundazioa, zeintzu diran fundazioan eginkizunak. Beraz, nik alde batetik, asaltzia nahiko nuke gure poza, aukera hau izatiarren. Ez gure inguruko kirolari gazte batzu laguntzeko aukera hau benetan porgarriza da guretzat. Eta ni beste barik zailatuko naiz kontatzen, kirolari bakoitzen berezitasuna, gero beran lorpen importanteenak. Odi Jainaga, gafa batzuk ipini ez baina historia. Zailatuko naiz, alda moduan. Odeikin hasiko gara. 21 urteko ibartarra. Jabalina jaurteketan historia egin duen kirolaria da. Izan be, iezko tzailean, 80 metroko muga gainditzen, Espainiako lehen atleta bihurtu zen. 84 metroko jaurtiketarekin, okerrezpana. 2017an Espainiako txapeldun. Ukabilean izan duen lesio bat arteko, berak nahi baino gehiago sufritu dago aurten. Txapeldun handia eta persona hobia, alba da. 2020ko Tokioko Olimpiar jokoak ditu buruan, eta Club Deportivo Eibar taldeko partaidea da. Ia suertia don eta lortzen dugun Olimpiadetara. Animo. Amagoia, Arrieta, de Batarra. A sus 35 años, esta paralímpica de Barra suma... 35 cumplidos. Todavía no. Es lo que me han puesto, ¿eh? No le diremos a nadie la verdad. Esta deportista paralímpica de Barra suma numerosos éxitos en bochilla, una variante de la petanca que es modalidad olímpica. Ha sido campeona de España individual y por equipos, y bronce por equipos en el Open Mundial de Sevilla de 2017. Fue la mejor deportista de Guipúzcoa en deporte adaptado en 2017. Forma parte de la selección de España, además del proyecto de excelencia impulsado por el gobierno vasco con miras a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. Es miembro del Club Dordoka de Donostia. Y aparte de las notas, Amagoia es propietaria de una sonrisa maravillosa, no hay más que verle,
que queremos ver a lo largo de toda la temporada muy a menudo. Ánimo. Pello Soro, 27 urteko ibartarra. Duatlonian eta triatlonian referente da Pello. Urte honetan Espainiako neguko duatloi txapeldun izan da berriz be, eta Italian jokatutako munduko txapelketan 17. Sailkatu zen. Sorian jokatutako Espainiako duatloi txapelketan brontzezko domina lortu zeban, eta aurten hainbat txapelketa bere ganatu ditu triatloian zein duatloian. Reynosa, Galizano, Anso, Pirenea, Arbizu, Sevilla. Behin baino gehiago Pello etxe honetan ibili izan da, laguntza bila akaz batzu izan duenean, kontuan euki hemen gauzela hurrengorako. Mikel Linazisoro, es bergarés de 18 años y prosigue su imparable progresión en el deporte de la escalada, modalidad de dificultad, en el que se proclamó campeón de Europa sub-16 en 2015, tercero en el Campeonato del Mundo Juvenil de 2017, sub-18, tercero en la Copa de Europa 2018, sub-20, y subcampeón de la Copa y subcampeón del Campeonato de Europa Overall en 2018, sub-20. En 2019 ha ganado las 2 primeras pruebas de la Copa de España, Senior, de Boulder, y ha sido segundo en la prueba de Innsbruck del Open Copa de Europa Absoluto, Boulder. Está becado por Podium, un programa de promoción de jóvenes deportistas con aspiraciones olímpicas. Su deporte, la escalada, será olímpico por primera vez en Tokio 2020. Y allá llegarán. Mayalen Aspe, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, es una saltadora de pértiga de 26 años, natural de Mondragón. Su más reciente logro es el primer puesto en el Campeonato de España en pista cubierta, logrado en febrero en Antequera, con una marca de 4,50 metros, que es su récord personal. Participó en los europeos de pista cubierta de Glasgow de este año, donde quedó en 15ª posición. En 2018 logró la plata en el Campeonato Iberoamericano de Trujillo, en Perú. Fue 10ª en el Campeonato de Europa al aire libre de Berlín y 10ª en los Juegos Mediterráneos de Tarragona. Pertenece al Club Atlético de San Sebastián. Eta hau da, nire aldetik konto bian ebana. Dan hori, urte arrakastatsu izan, eta animo mutilak. Bueno, yo lo que sí, que hemos estado hablando de dinero, patrocinios, tal, yo haría una colecta para comprarle unas gafas a mi hijo. Las gafas son del club, no son mías, son gafas públicas.